Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dani y esto es Lexicados. Yo soy Diego y aquí aprenderán español de forma relajada, donde se conectarán con la cultura y con temas de interés. Este podcast se origina desde el Eje Cafetero en Colombia. Estamos muy felices de estar con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Así es, ahora los invitamos a que se imaginen que están sentados con nosotros en el lugar más cómodo y que tienen en sus manos una taza de café humeante listos para escuchar. En este primer episodio desarrollaremos una conversación sencilla, una opinión interesante y hablaremos un poco de la historia hasta llegar a la actualidad sobre el tema del día de hoy. Empezamos. Imaginen que estamos en África, específicamente en Etiopía, un país montañoso, y desde estas montañas descubriremos el origen de una de las bebidas más populares del mundo. Es una mañana soleada y en lo alto de estas montañas verdes vive un joven pastor llamado Caldi. Sus días transcurren entre el sonido del viento y el tintinear de las campanas que cuelgan del cuello de sus cabras. Pero una tarde algo cambia. El pastor nota que sus animales están inquietos, que saltan, que corren y no parecen cansarse nunca, casi que danzan sobre las rocas. Intrigado, sigue sus pasos hasta un arbusto de frutos rojos brillantes. Se acerca, toma un fruto rojo similar a la cereza, lo observa, duda y finalmente lo prueba. Poco después, siente como una energía desconocida despierta en su interior, como si el mundo se volviera más claro y vibrante. Con gran curiosidad lleva aquellos frutos a un monasterio cercano. Los monjes al principio desconfían y deciden experimentar con estos frutos. Descubren que al prepararlos en infusión les ayuda a mantenerse despierto durante sus largas noches de oración. Así, ese pequeño fruto rojo comienza a convertirse en algo más, un aliado del espíritu y la mente. El secreto no permanece oculto por mucho tiempo. Viaja con comerciantes, peregrinos, hasta llegar a la península arábica, donde en Yemen el café encuentra su hogar. Hagamos una pausa. Por cierto, en la península arábica se originan algunas palabras que hacen parte del idioma español como almohada, jarabe, azúcar, álgebra y otras de las que hablaremos en los próximos capítulos. Ahora regresamos a Yemen, donde en patios llenos de aromas y conversaciones, esta bebida tan popular se convierte en ritual, cultura y encuentro. Aquí se pueden tostar los granos, molerlos con cuidado y compartirlos en tazas pequeñas, mientras las historias fluyen como el mismo café. El viaje continúa. El café atraviesa desiertos y mares hasta llegar al Imperio Otomano, en Estambul, donde las casas de café se llenan de vida. Poetas y comerciantes se reúnen a debatir, reír y soñar. El café ya no es solo una bebida, es un puente entre personas. Luego cruza fronteras, aún más lejanas, llegando a Europa, donde es recibido con asombro en los siglos XVII y XVIII. Algunos lo llaman la bebida del diablo, otros el néctar de la claridad. Pero pronto las ciudades se llenan de cafeterías y el café se convierte en cómplice de ideas, revoluciones y encuentros. Finalmente, el océano Atlántico no es un obstáculo. Navegantes y misioneros llevan semillas y plantas hacia nuevas tierras. Así, el café echa raíces en América. Crece bajo otros cielos, adopta nuevos acentos, pero no pierde su esencia. Lexicados, el podcast para aprender español. Si quieres saber cómo termina esta historia, continúa con nosotros hasta el final de este episodio. ¿Sabías que el café tiene su origen en el árabe kuhawai, luego al turco café, hasta llegar al italiano y al francés café y finalmente al español? Ya escuchamos sobre los inicios del café. Para seguir con el tema, vamos a conversar un poco, así que, Diego, te tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu bebida ideal en una cafetería? Dani, buena pregunta. A mí personalmente me encanta el café con leche, me parece que es suave, caliente y perfecto para empezar el día. ¿Y a ti? Bueno, Diego, yo la verdad soy más como de
tomar té o aromáticas, pero como con fruta picada, pero especialmente cuando hace frío. Ah, claro. El té también es delicioso, pero ¿le pones azúcar? A veces sí, pero prefiero la verdad sin azúcar. ¿Y tú? Yo sí, un poco de azúcar siempre. Bueno, entonces como tú prefieres como el café con algo de leche, con algo dulce, mientras que yo prefiero como algo más simple. Exacto, Dani. Y a veces también tomo té, especialmente en las noches. Bueno, sí, el té realmente ayuda a relajar un poco más. ¿Te das cuenta, Dani? Con solo hablar de algo tan simple como el café, usamos muchas palabras útiles. Claro, palabras como me gusta, prefiero, quiero, me encanta. Esa es la idea, Dani. Aprender español con situaciones reales. Ahora me gustaría que nos contaras dónde has tomado el mejor café o quién te ha preparado el mejor café que has tomado. Perfecto, Dani. Te cuento y les cuento nuevamente a todos nuestros oyentes. Estamos aquí originando desde el eje cafetero. Es una región muy montañosa y que se encuentra a los pies de la cordillera de los Andes. Cerca de nuestra ciudad existe el Nevado del Ruiz, que también es un volcán que a veces tiene actividad y a veces no. Entonces es un lugar supremamente turístico y que obviamente a quienes nos gusta caminar, conocer montañas, pues es un excelente espacio para conocer. Entonces allí con un grupo de amigos, Dani, nos fuimos a caminar, a Ujú. conocer el Nevado del Ruiz y llegando al Nevado del Ruiz tuvimos que hacer una pausa porque la neblina no nos dejaba ver. No, y caminar hasta allá es de días, ¿no? Sí, exactamente. Puedes ir en 2 días, inclusive te puedes demorar hasta 5 días en esta. Entonces, cuando la neblina se espesa, entonces tienes que parar porque no te alcanzas ni ver tu mano al frente. Entonces allí les pedimos el favor a unos campesinos que si nos podíamos quedar adelante de su casa, a acampar y esperar hasta el otro día para que pudiéramos continuar. Ellos gentilmente nos ofrecieron este espacio y allí nos quedamos. Y en cuanto estábamos armando nuestras carpas, la señora viene muy amablemente y nos ofrece un café. Y Dani, compañeros que nos escuchan, fue la cosa más deliciosa que he probado en la vida. Quien sabe de frío y de café, sabe que es la mejor pedida. Y quería contar también, Dani, que en Brasil hay una cadena muy prestigiosa de café. ¿Sí? Y allí el café es muy fuerte a comparación pues con El nuestro colombiano. café colombiano. La primera vez que lo tomé me pareció muy fuerte, pero lo endulcé mucho. Y Ah, como te decía Dani, me gusta mucho endulzar el café, entonces fue muy delicioso porque fue un café muy fuerte, pero muy dulce. contraste entonces allí. Exactamente, Dani. Y a ti, Dani, ¿quién te ha preparado el mejor café? ¿Cómo te gusta el café? Cuéntanos. Bueno, realmente en comparación a Diego, yo no soy muy cafetera, no soy de tomarme una taza de café. Sin embargo, me gustan mucho los derivados del café, ¿no? Como los dulces masticables y los dulces un poco duros. E igualmente, por ejemplo, ya que contaste como una anécdota del café, el año pasado yo viajé y mis amigas, entre los regalos que me dieron de Sí. despedida, me dieron un tarro, un recipiente con arequipe. Para los que de pronto no saben qué es el arequipe, es un dulce que es con leche y con panela. Sí. Se hierve, es como un caramelo, queda como un caramelo. Y este arequipe era de café. Entonces, digamos que ese arequipe de café me acompañó y acompañó a unas amigas porque nosotros nos encontramos en una isla donde no es posible como encontrar arequipe y pues menos de café. Entonces, digamos que ese arequipe de café se convirtió como en el acompañante mientras nosotros íbamos a la playa. Fue el acompañante durante 2 días y lo comíamos con galletas, entonces fue súper delicioso. Dani, para nuestros amigos del sur del continente, el arequipe lo conocen como dulce de leche. Ah, exacto, sí. Dulce de Perfecto. leche también es conocido. Muy bien. Diego, mira que he escuchado mucho que la gente cuando tiene sed toma un café caliente porque quita esa sed. Yo quisiera saber si has hecho esto o sabes si alguien lo hace usualmente y que si está comprobado de que realmente si toma café caliente le quita esta sensación. Sí, Dani, te cuento que muchas personas de mi familia
son muy cafeteras, entonces digamos que pueden tomarse 8 o 9 tazas de café por día. Y me dicen que cuando hace mucho calor en la tarde, ellos toman un café caliente porque les quita la sed, ¿sí? Según investigaciones, dice que cuando hace calor, cuando estamos con calor exterior, si tomamos algo caliente, nuestro interior se vuelve caliente, entonces se mimetiza con el calor exterior. O sea que quedamos calientes por fuera y calientes por dentro, o sea que Regula. regula exactamente la temperatura. Claro, a todos nuestros oyentes, esto es solo una teoría. Quien sepa más sobre esto puede escribirnos en nuestras plataformas y contarnos la realidad de lo que acontece. Pero sí, digamos que aquí seguimos con la teoría de que el café caliente en días calientes quita la sed. Ahora vamos a repasar algunas palabras importantes que hemos utilizado. Voy a mencionar en este momento 3 verbos. Les recordamos que los verbos son palabras que nos indican acciones. Entonces voy a mencionar los verbos y voy a mencionar una frase utilizándolo. Vamos a iniciar con la palabra gustar y vamos a tener la oración me gusta el café. Seguimos con preferir, prefiero el té. Encantar, me encanta el chocolate. A continuación les voy a mencionar 3 adjetivos que son palabras que ayudan a describir, ¿sí? Vamos a tener la palabra humeante, que es algo caliente, y la oración sería el café está humeante. Humeante es que sale humo, ¿sí? Que es algo que está emanando humo. La palabra relajado, que es sinónimo de tranquilo, entonces la oración es tomo té para estar relajada. Y por último, la palabra delicioso, que es algo de buen sabor, que es algo rico. La oración sería el chocolate es delicioso. Invitamos a quienes nos escuchan a usar las anteriores palabras en una frase y que la escriban en esta plataforma para que puedan practicar. Por ejemplo, prefiero el café caliente en la mañana. Otro ejemplo, me gusta tomar té en las noches. Les daremos unos segundos para que realicen una frase. Al término de este tiempo escucharán una cápsula informativa. ¿Sabías que el café es una de las 10 bebidas más populares del mundo? Ahora pasamos a nuestra sección de opinión. La pregunta es, ¿el café es una necesidad o solo un gusto? Bueno, en cuanto a eso, yo diría que realmente no es una necesidad. Personalmente no necesito café para vivir. Sin embargo, conozco a varios amigos, colegas, que para ellos es importantísimo el café. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo soy docente, y en mi trabajo lo primero que hacían muchas veces era que en la oficina encendían la cafetera y obviamente a veces había un profesor que les avisaba a los demás como ya hay café. Ellos tomaban el café y decían ahora soy persona. Entonces, en cuanto a eso, personalmente no es una necesidad, pero sé que para muchas personas iniciar con café es muy importante. Como te digo, Diego, para mí sería un gusto, no sé para ti qué sea. Bueno, Dani, personalmente para mí sí es una necesidad, Dani. Y te lo digo en un ejemplo muy simple, Sí. el desayuno. Sí, el desayuno para muchas personas puede tener pan, puede tener su proteína, puede tener su El fruta, huevo, proteína, huevo. exactamente, huevo. Y bueno, Sí. dependiendo de, claro, la región y el país, hay diferentes desayunos, pero independientemente de lo que yo coma, tiene que haber café. Ah, Si no hay café, entonces no hay desayuno. Entonces, en la pregunta, para mí es una necesidad y claro, y para muchas personas, como tú le decías, si no hay café, no empieza el día. bueno, sí, pero también podría ser como una costumbre a lo que mencionas, porque conozco también personas que el café les genera algo negativo que es el insomnio. Realmente conozco un amigo que tiene muy mal sueño
Cuando va a tomar café, las veces que lo hace está muy pendiente de la hora, porque sabe que después, digamos, de las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, no es conveniente para él tomar café, porque si normalmente tiene una mala noche, al tomar café es mucho peor. Personalmente, a mí me pasó una vez, yo no sé tomar café y una vez me tomé una malteada. Estaba con una amiga y no sé si fue coincidencia o qué, pero yo me tomé una malteada de café y ese día casi no me duermo. Entonces no sé si haya sido la cafeína o haya sido pensamientos de otro tipo, pero eso estoy hablando de hace muchos años. Entonces en este momento tengo la incertidumbre de que si fue la cafeína la que no me dejó dormir o fueron como otras circunstancias las que no me permitieron tener un buen sueño ese día. Claro, Dani. Otra situación, bueno, generalmente aquí en Colombia tenemos esa situación de que el café es puente para empezar una conversación, ¿sí? No sé si en otros países esto es un punto de referencia cuando conocemos a alguien, como que quieres tomar un café o te invito a tomar un café. Entonces sí, es una experiencia social, Sí. Dani. Sí, y lo que dices pues es cierto porque en muchos países como Brasil, inclusive pues Colombia, Cuba, Vietnam, Kenia, Ruanda, México, Costa Rica, Italia, Francia, incluso otros países, el café hace parte desde la cultura, ¿no? Entonces, el café, como lo mencionas, es una experiencia social. Este café cuando la gente se reúne, pues permite como esa interacción, pero más de una parte intelectual, ¿no? Como que ayuda Sí. como a esa conversación en comparación de las bebidas embriagantes, que con el café pues la gente es más lúcida, tiende a pensar y como a procesar con más claridad, puede ser por la cafeína, por lo que los mantiene despiertos. Y de hecho quiero contarles algo, aprovechar esto. En Inglaterra, en los siglos XVII, XVIII, entre los 17 y los 18, ¿no? Generalmente, pues ustedes saben que Inglaterra, Oxford, ¿no? Es como muy conocido por la parte académica. ¿Qué pasaba en ese entonces? Habían unos lugares, llamémoslo cafeterías, no, de pronto en ese momento no se llamaban cafeterías como tal, Sí. y a esos lugares llegaban revistas, periódicos, y algo muy interesante también es que llegaban los estudiantes y también los investigadores, docentes, pues personas intelectuales, por decirlo de alguna manera, iban a esos lugares y empezaban sus charlas e incluso digamos que a veces algunas personas le leían a otras personas que no eran letrados, ¿sí? Que de pronto no sabían leer, entonces otra persona iba y a veces también tenían como esas conversaciones tan interesantes que una persona que no estuviera en la universidad podía hacer parte de esa conversación o simplemente escuchar y aprender de ellos. A ese proceso se le llamó las universidades de Penique. ¿Por qué de Penique? Penique es como decir el centavo de Inglaterra. Entonces, una persona por tener un penique podía tomarse su café y tener como ese acceso a esos conocimientos que de pronto en otros lugares no podía acceder. Entonces, el café como que propició a las universidades de Penique en Inglaterra. Dani, muy interesante. Dani, quería contarte también que, bueno, digamos que el café no ha sido o no es una necesidad, pero sí se convierte, ¿no? en una parte importante de la vida diaria. Te cuento, yo dando mis clases, un saludo a todos mis amigos en Brasil, dando clases en una favela o en una comunidad. Ujú. Recuerdo que estaba dando clase a una chica Sí. y bueno, eran 3 horas de clases. Entonces cuando iban ya 2 horas, la chica estaba un poco cansada y me dijo, hagamos una pausa, voy a hacer un café. Claro. Entonces puso a hacer su café, calentó el agua, y puso a hacer su café. Dani, y te cuento que cuando empezó a salir el olor a El café, aroma, sí. el aroma a café, las personas se asomaban por la ventana Sí. preguntando, ¿ya hay café? ¿En serio? ¿Sabes? Entonces, y esta chica dijo, sí, claro, hay café, pero no hables muy duro porque no hay para todos, ¿no? Sí. Entonces me ofreció mi taza de café, le ofreció la taza de café al señor, le dio a otra señora que pasaba y claro, le quedó pues como su taza de café. Entonces, mira el aroma, lo Sí. llamativo que es. También quiero contarles que en los restaurantes también, sea cual sea el restaurante, grande, pequeño, de comida de muy alta calidad
o menor, claro, o digamos comida un poco más accesible, al final siempre te ofrecen una pequeña copita de café. No es una taza, no es una copita de café como para que pases el almuerzo. Inclusive, Daniel, en los supermercados, a cualquier hora que vayas a comprar algo en un supermercado, siempre hay muchas demostraciones pues, de café, de las marcas de café. No sabemos que es un país muy grande, entonces hay muchísimas marcas y siempre están pues, en constante ofrecimiento, ¿no? Para el consumo de sus habitantes. ¿Sabías que algunos de los cafés más costosos del mundo se elaboran con granos que comen y expulsan algunos elefantes en Tailandia y felinos civeta en Indonesia? Como se han podido dar cuenta, me gustan los granizados y las malteadas de café, al igual que la historia y los datos interesantes. Así que ahora les contaremos cómo esta semilla tan famosa llega a Colombia. Todo inicia en el año 1730. Las primeras semillas de café llegan a Colombia. Algunos viajeros y sacerdotes las llevan a la región del Caribe. Al principio, pocas personas conocen esta planta y el café solo crece en pequeños jardines. A comienzos del siglo XIX, alrededor de 1830, muchas familias campesinas empiezan a cultivar café en las montañas andinas. Descubren que el clima fresco, la lluvia y la tierra fértil ayudan a producir granos de excelente calidad. En 1850 y 1900, el café se convierte en un producto muy importante para el país. Los colonos antioqueños viajan por diferentes regiones y crean nuevas fincas cafeteras. En estos años nacen pueblos, caminos y mercados alrededor del cultivo del café. Para 1924, el café representa el 80% de la producción que se exporta en Colombia. Así que en 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros y esta organización ayuda a los campesinos y promueve el café colombiano en otros países. Después, en el siglo XX, el café colombiano se hace famoso en todo el mundo por su suave sabor y su alta calidad. Muchas personas reconocen a Colombia como uno de los países más importantes en la producción de café. Hoy, en el 2026, el café sigue siendo una parte importante de la cultura colombiana. Cada taza cuenta una historia de trabajo, tradición y amor por la tierra. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que Colombia es uno de los países más turísticos de América Latina. Entre ellos, una de sus grandes atracciones son las llamadas fincas cafeteras, que están ubicados en su mayoría en la zona del eje cafetero, desde donde originamos este podcast. En esta zona, los visitantes buscan experimentar la realización del café, iniciando desde la recolección a mano de los granos maduros. Luego, con el despulpado, donde se retira la cáscara del fruto para dejar el grano cubierto de mucílago. Después, con la fermentación, donde los granos se dejan reposar para eliminar esa capa pegajosa llamada mucílago. Ya en esta etapa es donde el café inicia el desarrollo de sabores. Luego continúa el lavado, donde se limpia con agua para detener la fermentación. El siguiente paso es el secado, donde los granos se secan al sol o en máquinas hasta alcanzar el nivel adecuado de humedad. Continúa con la trilla, que consiste en retirar la capa seca que protege el grano, así llamado el pergamino. Se sigue con la tostión. Aquí el grano cambia de color, aroma y sabor. Y finalmente la molienda y la preparación que dependerá del método, ya sea prensa francesa, expreso o filtrado. Se muele diferente y se prepara la bebida final, reconociendo que detrás de cada taza se conecta con la tierra al sentir su aroma y ver cómo una simple semilla se convierte en una de las bebidas más importantes del mundo. Así es, esta práctica cafetera continúa creciendo y haciendo parte del paisaje cultural cafetero, el cual es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Además, hoy en día muchas cafeterías son especializadas en servir esta bebida con diferentes variaciones. Algunas de estas recetas incluyen licores, lácteos, frutas, innovando la forma de consumirlo.
Dani, ya que tomas el tema de las recetas, ¿no? Con el Sí, café, con frutas, también me parece muy interesante lo que el café permite hacer, ¿no? Las mezclas que permite hacer el café, como decías, con lácteos, con frutas. Y me pareció muy interesante, Dani, una vez en una cafetería de estas modernas, ¿no? sí, De las que hablabas anteriormente, y en un vasito de shot, ¿sí? sí, De estos pequeños licores, así que sirven en los bares, sí. pedí un café y era un café con una fruta, ¿sí? Ujú. Esta fruta no es muy conocida ¿En esta zona? en esta región, Sí. pero se conoce como el liche o lichía. Ah, ok. Entonces llegó este café con la lichía en la parte de encima y el café debajo. Sí, o sea, es decir, el café no se une con la fruta. Ah, como si fuera agua y aceite. Exactamente, Dani. Y pues fue una mezcla muy interesante, muy rico por demás. Y mira, una muestra de que el café es supremamente versátil. Y bueno, Dani, siguiendo con el tema, pues muchas personas aún prefieren cafeterías tradicionales, Sí, es ¿sí? verdad. Que ofrecen café en la receta original. A veces le pueden poner un poco de azúcar, un poco de leche, pero igualmente el café sigue siendo muy importante y aparte de eso, pues se adapta siempre al gusto y también obviamente al tiempo. Dani, volviendo un poco a lo del café, a la recolección y a todo el proceso de café, Dani, quería contarte algunas experiencias con las fincas cafeteras. Ujú. Bueno, primero, digamos, mi primera impresión sobre las fincas cafeteras fue el primer contacto que tuve en la finca de mis tíos. Ellos son hasta ahora cafeteros. Y bueno, lo primero es el contacto con la planta. Sí, es una planta pequeña y muy llena de frutos, Dani. Eso me impresionó porque, claro, como niño, yo me preguntaba por qué este árbol está lleno de bolitas. Mm, Sí, sí. esa es como la primera impresión. Segundo, ver el tamaño de las fincas. Como sabemos, pues el café es sembrado en largas extensiones de tierra, entonces eso también me impresionó, ¿no? De andar mucho para, digamos, llegar al final de esta finca. Y bueno, Dani, algo que me gustaba mucho, después de, como les contábamos, de todo el proceso, el secado, era de cómo lo iban a vender. Entonces, bueno, como bien saben, estas fincas, el acceso es un poco limitado. No hay carreteras de buena calidad, entonces solamente se podía transportar por medio de mulas Ujú, o por medio de los bien llamados carros Jeep. ujú. ¿Sí? Hasta cierto punto llegaban. Exactamente. Entonces, claro, estos carros aprovechan para llevar la mayor cantidad posible de bultos de café, porque obviamente en el día pueden hacer uno o dos viajes. Entonces era muy feliz Dani porque montaban los bultos de café y a nosotros nos subían sobre los bultos de café para poder viajar hasta el pueblo, hasta la ciudad donde se pudiera vender el café. Entonces, claro, los sacos son, digamos, de bolitas, entonces se siente muy cómodo, ¿no? Ir Sí. sentado o ir recostado. Claro, mientras te mueves encima de este carro por todas las trochas, por todos los huecos que el camino tiene. Y entonces digamos que esa es como la experiencia. Igualmente, como les decía, las mulas también son importantes para el transporte y pasaba lo mismo, ¿sí? Montaban los bultos de café y mi hermano y yo, ¿sí? Mi hermano es un poco menor que yo, entonces nos subían encima de las mulas, ¿no? Recuerdo, Dani, esto sí siempre es comentado en familia, que una vez íbamos sobre una mula, sobre los sacos de café, y no sé qué vio la mula en su camino y se iba a tirar por la montaña, Ay, ¿sí? no. Entonces mi tío salió corriendo, tomó la mula, la devolvió a su camino, pero bueno, digamos es de las Se anécdotas salvó. chistosas y que si la mula se hubiera ido por este acantilado, pues no estaríamos acá contando No, la historia. o sería otra la historia. Sí. ¿Y tú, Daniela, qué experiencia tienes? ¿Qué recordaciones? Con el café, bueno, Sí. realmente es muy poco también. Yo creo que también eso parte desde ahí, como que no tenga como tanto gusto por el café. Puede ser una de las opciones, ¿no? Así que yo recuerde con el café en la finca de mi abuela paterna,
Sé que en un segundo piso habían unos granos de café secándose, supongo, ¿no? Pero estaban bajo techo. Y así con el café, recuerdo, si no es la primera vez, es de las primeras veces que probé el café. Yo estaba en el jardín, estaba en el momento del descanso, estaba jugando y sé que me llamaron como para tomarme el algo, como la merienda, las medias 9. Entonces lo probé, sé que era como un vasito de los populares de acá que son de colores y que tienen el pitillo, a veces en otros lugares lo conocen como pajilla o como sorbete, ¿sí? Que está incluido en el vaso, y sé que me lo estaba tomando y la verdad no me gustó porque me doy cuenta que no soy como tanto de sabores amargos. Lo probé y me comí como una galleta y yo dije, bueno, estoy en el descanso, ¿cuál café? Me voy a ir a jugar. Y me fui a jugar y realmente no me terminé de tomar el café. Sé de personas que, obviamente, como estamos en el eje cafetero, están muy involucrados pues con las fincas cafeteras. De hecho, sí he escuchado historias de compañeras de trabajo que era como el plan con los primos. Iban por el café, pero también me contó algo. Me dijo que era muy normal encontrar serpientes en los árboles de café. Sí, no sé si tuviste una experiencia similar, si te tocó ver serpientes en los cafetales. Sí, en realidad es algo muy común y los caficultores cuentan mucho, ¿no? Sobre los tipos, las especies que se encuentran en los cafetales. Ok, entonces es muy común. Algo muy como relevante pues aquí en Colombia existió, bueno, de hecho ya hicieron como una segunda versión, ¿no? Sí. De una novela llamada Café con aroma de mujer. Esa novela tuvo gran acogida en Colombia y esta novela televisiva fue como tan popular y como en ocasiones algunas personas por el horario no podían verlas, entonces la hicieron como radionovela para que las personas que no podían verla en el momento la pudieran escuchar. Sí, Dani, aparte de esta novela, y también como recomendación, ¿no? Hay algunos documentales como El Oro Negro de Colombia, Los Puros Criollos Café, El Pulmón del Café y La Huella del Café. Sí. Sí, para aquellos que quieran como profundizar más sobre el tema, conocer más sobre este grano tan famoso. Y otra como recomendación para los que quieren practicar, escuchar también algo relacionado al café. Hay una canción muy popular de Juan Luis Guerra llamada Ojalá que llueva café en el campo. Entonces eso también les va a ayudar como a practicar un poquito también como este glosario que hemos... Sí, a practicar este glosario que hemos implementado, que han escuchado mucho el día de hoy. Yo quería dar un dato curioso. Sí. Es que yo no soy muy consumidora del café, pero con este tema obviamente nos enteramos. Y una bebida del café que es mocha china. El mocha, hay muchas fuentes, ¿no? Hay muy como orígenes de este nombre a esta bebida. Pero una de ellas es que se llama Mocha, porque en Yemen había una ciudad llamada Mocha y un puerto llamado Mocha, por el cual en el siglos XV al XVIII se transportó grandes cantidades de café. Y se menciona también que este café tenía como una mezcla con chocolate. Los que saben de café saben que el mocha es una mezcla entre café, chocolate y algo de leche. Entonces, debido como a esto, a esa bebida se le puso mocha, como dato ahí adicional. Bueno, otra cosa que quiero mencionarles es que yo mencioné hace un rato que el arequipe o dulce de leche era de leche y panela. Realmente es leche y azúcar. Para los que no saben qué es panela, pues es bueno, en algunos países lo tenemos, es un proceso con la caña que después se solidifica y pues se hierve y es una bebida aquí muy popular en Colombia que muchas personas desayunan con agua de panela o agua panela. Entonces quería aclarar porque yo creo que mencioné que era un dulce de leche con panela y es un leche de azúcar, que es ahí sale el dulce de leche. Así que con esto pues terminamos, llegamos al final pues de nuestro primer episodio de Lexicados. Esperamos que hayan aprendido nuevas palabras, expresiones, historia y que hayan disfrutado de esta conversación. Ahora queremos leerlos. ¿Cuál es tu bebida favorita? Y también puedes contarnos alguna anécdota o experiencia que hayas tenido relacionada con el café. Puedes escribirnos en la plataforma en la que nos escuchas. Bueno, antes de terminar, queremos dar agradecimientos especiales a Santiago por su ayuda en la realización de este podcast. Santiago, muchas gracias. Les recomendamos que nos puedan escuchar en Spotify, YouTube, iVoox y seguirnos en nuestras páginas de Instagram como Lexicados Podcast o escribirnos al correo lexicadospodcast@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.